Bien amigos, seguimos transitando esta tarde de lunes, esta hermosa tarde en la ciudad de Minas, que volvió el verano por un ratito, ¿verdad? Y como volvió el verano y estuvimos hablando con José de los Santos hace un ratito en la columna que tenemos los lunes y haciendo referencias de las ubicaciones, las direcciones, José de los Santos me dijo, en la cuadra donde yo vivo hay otra casa que tiene el mismo número que yo y a veces pedir una pizza es un problema. Entonces yo lo que digo es enfrente al kiosco Rosana. Entonces dije, que venga Rosana Jaimez a ver si es cierto que José de los Santos vive enfrente. Y así se dio. Yo, viste, lo que pido se me cumple. Rosana Jaimez, bienvenida. ¿Cómo le va? Increíble, ¿no? Qué cosa increíble. La ¿Qué verdad increíble? que sí, bueno, no te dijo nada que no se hacía. No, jugando con la verdad. Yo tenía agendado, y lo anunciamos cuando comenzamos el programa, que iba a estar mi prima Betiana Díaz. Iba a estar por acá y con el amigo Frank, pero no sabía que venía Rosana. Así que antes de darle la bienvenida a los compañeros, a Frank por la comisión, a la diputada Betiana Díaz, felicitarte por la asunción el sábado de tomar la presidencia del Frente Amplio de La Valleja en un plenario muy emotivo por el nombre que llevó, y hablábamos también con José de los Santos de eso, del aplauso fuerte que hubo cuando decidieron que el plenario se llamara Perla Morandí. Sí que fue una jornada bien interesante para los Frente Amplistas, me imagino. Sí, la verdad que sí, fue una jornada que marcó un tiempo que vendrá y sí, lo definimos porque creemos que Perla representó mucho para nosotros y también para el proyecto que tenemos para el Frente Amplio de aquí en adelante, ¿no? Creo que en ella se ven reflejadas muchas de las cosas que tenemos pensadas hacer, ¿no? Como para tener un Frente Amplio más presente allí en donde las realidades lo hagan falta, por supuesto conservando la estructura y todo lo que el Frente Amplio representa, pero estar donde hay que estar y junto a la gente, que es lo que, bueno, para lo que fue creado el Frente Amplio, ¿no? Sin lugar a dudas, y de eso vamos a estar hablando la semana que viene o sobre el fin de semana, porque me parece que es importante que vengas a contarnos del proyecto, de por qué Rosana Jaimez es la presidenta, y bueno, y el equipo Carbón, que parte del equipo está acá, sí, porque Fran, integrante de la comisión por el sí, es uno de los vicepresidentes. Sí, un equipo renovador, apostamos a la renovación de ideas y también de alegría, de esperanza, de fuerza nueva. Hay muchas cosas que se pueden construir con los jóvenes que no muchas veces no tiene que ver con el tema de la experiencia que te dan los años adentro de la fuerza política. Vos sabés que a mí me está algo que se puede congeniar perfectamente. Es intergeneracional, sin duda, pero ellos son fundamentales. A mí me está me vienen ganas de preguntarte si le pediste cédula a todos dos, porque aquel es muy joven para vicepresidente y esta chiquilina es muy joven para ser diputada. Totalmente. Bueno. Por eso está bueno, sí, y está bueno, claro, eso que hablaste, porque a Betiana la venimos viendo del periodo anterior, trabajando fuertemente en diputados, que encima cuando nos visitó, más chica parecía de la edad que tiene. Era más chica, efectivamente. Aparte de que sí, parecía, y eso está bueno, porque jóvenes en serio, ¿no? Porque a veces hablábamos, ¿te acordás? Cuando nos pasaba en periodos anteriores, los jóvenes, y estábamos 40 y pico, jóvenes hace rato, hace rato que tenemos que desprendernos de esa cuestión, aunque nos sentamos con un espíritu enorme, ¿no? De juventud, ya está. Y estos son jóvenes en serio. Pasan factura también. No, pasan los días, mirá, ya está, se nos va el 2022, mirá, ya estamos como a 15 de febrero casi, estamos en San Valentín, ¿quién iba a decir? Totalmente. Se pasa el tiempo. Así que vamos a lo formal ahora. Exacto. Vamos a darle la bienvenida a Francisco, a Betiana, que tiene que ver con eso, ¿no? Con la movida. ¿Qué agenda te pusieron hoy, Betiana? Una linda. Una linda agenda, sí, pero bastante apretada. Porque venís de una conferencia de prensa y te vas a hacer una charla ahora hay que hacer rendir cada minuto. En esta campaña donde faltan tan pocos días para el referéndum, hay que patear, hay que hacer prensa, hay que hacer barriada, y en eso estamos. Así que una agenda acorde al momento histórico que tenemos. Ni hablar. Y Francisco lo puede dar con creces porque ha recibido a todo el mundo y ha estado con todos dando esa batalla. ¿Cómo te va, Fran? Bienvenido. Gracias, Mario, por dejarnos este espacio para traer a Betina a que converse un poco acá con la audiencia sobre, qué es lo que estamos haciendo en este proceso de cara al referéndum, que lo tenemos ya muy pronto. Entonces, sí, he tenido el placer de acompañar a todos las y los referentes que han venido
Y bueno, hoy nos toca acá con Betiana, que sí, como decías vos, es una agenda bastante apretada. Ahora invitamos ya a la audiencia también a que se acerque al local de AEU a las 16 horas, donde se va a formar un conversatorio dirigido especialmente a mujeres, lo que no implica que sea excluyente, sino un poco porque es algo que no se ha trabajado en profundidad, la transversalidad y el efecto que tienen los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración con respecto a las mujeres. Y en realidad es un tema muy importante porque si bien en el texto de los artículos no está expresamente allí, sí tiene un efecto muy grave y que lo hemos visto a lo largo del tiempo desde que se aprobó esta ley. Así que bueno, esta es una instancia muy importante en donde podemos acercarnos a conversar con Betiana y con el resto de las y los compañeros. Qué importante esa conferencia de prensa que vivieron hace un ratito, que uno estaba al aire y no tengo un como es un movilero, si no hubiera estado ahí, porque está bueno también informarse de primera mano, pero qué importante, urgente la igualdad de género. Es urgente y es urgente hace mucho tiempo. Nosotros, desde que empezamos la discusión de la ley de urgente consideración, en esto de, bueno, jugar un poco con esto que es el tipo legislativo de urgencia, pensamos que había que tratar de aprovechar de hablar de lo que era verdaderamente urgente en ese momento. Y si bien nosotros estábamos atravesando los primeros momentos de la pandemia, cuando empezamos a discutir esta ley de urgente consideración en el Parlamento, bueno, ya habíamos declarado la emergencia nacional en materia de violencia de género y por tanto, bueno, como política de Estado, se supone que deberíamos ir asumiendo algunos dispositivos y algunas políticas para tratar de ir subsanando esta situación. Pero bueno, en definitiva lo que vimos fue que ese proceso desperdició un tiempo muy valioso y una oportunidad muy valiosa de poder incluir allí algunas medidas que tendieran a, por lo menos, tratar de subsanar esta emergencia en materia de género que hay y que sigue habiendo en el Uruguay, porque esa es una pandemia que vivimos hace mucho tiempo. Y bueno, cuando... Y sin vacuna. Y sin vacuna. Bueno, ahí la vacuna en realidad tiene que ver justamente con todo lo que nosotros podemos hacer en materia de desarrollo de políticas públicas. A veces la gente escucha políticas públicas, a uno le parece re abstracto. Claro. Y acá hablamos, bueno, ¿qué hacemos con los servicios de salud? ¿Qué hacemos con el sistema educativo? ¿Qué hacemos con la atención a víctimas desde, por ejemplo, el Ministerio del Interior? ¿Qué pasa con la justicia? ¿Cuál es la sensibilización que hay dentro de los procesos judiciales? Y vemos que todavía estamos muy lejos, pero no solo estamos muy lejos, sino que además en lo poco que se había logrado en el último tiempo, hay un retroceso importante que permanentemente se trata de, bueno, ocultar, por decirlo de alguna manera, o quitar de agenda con algunos anuncios que suenan muy lindos, pero que después en la realidad no tienen un correlato de, bueno, venir a ser una solución. Como por ejemplo, cuando se consiguen algunos fondos para lo que es la implementación de la Ley Integral de Violencia de Género, pero hasta ahora tenemos locales o disposición de algunos intendentes departamentales para donar terrenos, para donar casas, pero a eso hay que darle una dotación de recursos para que el sistema marche, que el gobierno sabe que no está cumpliendo. Entonces, cuando hablamos de la urgencia, hablamos de que hasta cuándo vamos a naturalizar que adentro de las casas de las familias uruguayas se siga matando mujeres adelante de sus hijos. Ni hablar. Con es tremendamente con todo lo que urgente. lleva, ¿no? Porque aparte esos niños, no solamente de la situación que es terrible, terminan perdiendo el eje totalmente, ¿no? Porque pierden a la mamá, en este caso, que pierde la vida, y pierden al papá porque es incompatible, ¿no? Continúa una vida con un violento preso. Y ahí el Estado tiene un rol fundamental también, ¿no? Que es ser garante de la vida de esos gurises. Sin duda. Permitime usar la memoria, y capaz que me equivoco, por eso vos me vas a corregir. Hasta en un momento hubo dudas de presupuesto para los juzgados especializados en el interior. Sí. O sea que no se iba a avanzar mucho más si hablamos de esos recursos y ni siquiera la herramienta para poder impartir justicia.
después de impartir justicia viene todo eso que vos hablabas, que es fundamental. Me Un voy a hogar hacer de acogida, un poco más tremendista. A ver. mirá. Sí, En yo, un yo me momento- fui, yo en- pensé que le había colgado el ángulo. A ver, En un Betiana. momento hubo dudas, que yo hago seguimiento de temas presupuestales específicamente, Claro. entonces, Ujú, por eso. nada, además como año a año voy refrescando qué fue lo que pasó. Ujú. Cuando inicia este gobierno, Mm. obviamente tenía la rendición de cuentas del año 2019, que Sí. no era su ejecución, pero ya en su primer presupuesto nacional, cuando un gobierno delinea sus ejes estratégicos y sus prioridades políticas, y bueno, cómo le va a poner plata a lo que quiere hacer con la educación, a Claro, lo que quiere sí, sí. hacer con... A ver, el ¿no? presupuesto es la traducción en dinero del programa de gobierno. yo sí quiero hacer, ¿no? Generar, vamos a llevarlo a términos departamentales para que se entienda mejor tal vez. Yo quiero hacer una plaza, el presupuesto es la plata para hacer la plaza. Exactamente. Entonces, bueno, en ese momento se ponía en duda la implementación total de la ley integral de violencia de género, porque en realidad el propio Poder Judicial decía, está bien, con esto que me propone hoy el Parlamento, a mí no me alcanza, entonces no puedo hacer un proceso porque yo primero tengo que no solo tener las instalaciones adecuadas, sino que además tengo que tener funcionarios Claro, para los poder recursos hacerlo. humanos y el salario para Exactamente. Entonces, la solución como intermedia entre nada y todo que... Ujú. fue destinar recursos para algunos juzgados especializados en materia de violencia de género en el interior. Ese fue el camino intermedio. Ujú. Y ahí es cuando empezamos a ver que, por ejemplo, desde la bicameral femenina se nos anunciaba que habían conseguido una casita en no sé dónde y después... Que está bien, son O sea, pasos... era un más o menos, más o menos. Era un más o menos, porque esas casitas o esas instalaciones hay que reformarlas, hay que adecuarlas a la normativa legal, hay que ponerle funcionarios adentro y hay que sostenerlas con gastos de funcionamiento durante todo el tiempo. Entonces, lo que vemos es que hubo anuncios Ujú. que suenan muy lindos, pero en realidad estamos en el mismo lugar y hoy te diría, estamos en un lugar... un par de casilleros atrás, porque como la ley de urgente consideración, que es de lo que vamos a hablar hoy Ahí con donde la quería gente, llegar, pero me parecía importante abordar este tema previo para poder ir a, Claro. a la ley de urgente consideración. hubo anuncios, eso se está en veremos, porque en realidad esto tenemos que decirlo, son acciones que desde el Estado implican un compromiso económico fuerte, pero tiene que ver con el compromiso que tengan los estados para poder asumir la creación de estas políticas públicas para mitigar y erradicar la violencia de género. Ujú. No, eso hasta ahora no es Ujú. lo que ha venido sucediendo. De hecho, en realidad ha aparecido poco dinero y pocas noticias hemos tenido. Ujú. Hay un tema que, y tiene que ver un poco con esto también, que se pone en discusión y me parece a veces uno de los argumentos para votar por el no. Y es el famoso registro de violadores y la posibilidad de darles la posibilidad de que salgan antes. Entonces te dicen, vos te imaginás los frente amplistas, porque aparte han politizado. Peor, las feministas. Las feministas Ustedes también. las feministas. Exactamente. Está bueno porque viste que uno a veces, el hombre tiene una mirada diferente. A veces es necesaria una mujer para que vea más amplia la cosa. Pero frente amplista quieren liberar a los violadores antes. Una cosa No. muy muy fuera de contexto, muy. Entonces, claro, vos venís, me explicás todo esto y dices, mirá cómo se contradicen si encima quieren soltar a los violadores. Una cosa Claro. medio, ¿no? Entonces, Bueno. en esa contradicción, ¿Cómo no? que me pongo de abogado del diablo o del Sí. vecino desinformado, te la pregunto. Y ahí hay que recoger el guante y lo que hay que hacer es lo que no hacen los impulsores del no, los defensores de la ley de urgente consideración, que es dar información clara. Bien. Entre los 135 artículos que planteamos derogar, anular, de la ley de urgente consideración, ¿está anular el que crea el registro de violadores? No está. ¿Por qué? Porque ahí hay un acuerdo en términos de sociedad, Claro. ¿no? Y después hay otro argumento que tiene que ver con los procesos de rehabilitación y Ujú. eso implica, sí, una discusión un poquito más profunda con la Ujú. gente. Yo quiero ser bastante clara con esto. Nosotros no estamos a favor
de defender violadores. Yo creo que quienes defienden violadores son los que defienden, por ejemplo, que salgan violadores de derechos humanos de Domingo Arena. Esos sí fueron violadores, en el más amplio sentido de la palabra. Pero de todas maneras, lo que digo es, aquí lo que está en discusión es cómo sale esta gente de la cárcel, porque va a salir en algún momento. En Uruguay la gente no se pudre en la cárcel. O sea, mejor dicho, en estas instituciones carcelarias se pudre en la cárcel, pero no de por vida. Entonces, lo que tenemos que hacer es tratar de subsanar una deuda histórica que tiene el Uruguay en materia de lo que ha sido hasta ahora las políticas de rehabilitación, pero no es discutiendo en estos términos, ¿verdad? De hecho, en realidad, todo lo que es la inaplicabilidad de la pena anticipada, allí no se incluyen los delitos sexuales. Los delitos sexuales ya estaban ahí. Se incluyen otros delitos como, por ejemplo, la extorsión, algunos delitos de rapiña. Y de hecho es una discusión que algunos expertos en derecho penal dicen, igual esto ya no pasaba. Esto es inflación penal como por la galería, ¿no? Era muy difícil que vos, siendo un abogado penalista defensor, logres conseguir que alguien que estuvo en una extorsión, en un delito de extorsión, un juez le dé, por ejemplo, libertad anticipada. Y en el caso de la redención de pena por estudio, bueno, ahí sí es mucho más profunda la discusión, y yo creo que nos la debemos como sociedad, que es qué tipo de liberados y liberadas queremos del sistema carcelario. Por eso decía, la gente no pasa toda su vida en la cárcel, en algún momento sale. Claro, voy a poner un ejemplo bastante radical para que se entienda. Pablo Goncalves, que conmocionó la opinión pública históricamente, se recibió hasta de abogado en la cárcel. O sea que también es qué tipo de delito, qué estudies, porque si no, si el tipo se recibió de abogado, tiene que haberle dado 15 años menos, si uno lo mira con esa lógica. ¿No? También hay una proporcionalidad. Logró una profesión. ¿Cuándo salió? Claro. Por eso digo, logró instruirse, ser un profesional de las leyes, y bueno, está pronto. Hay una proporcionalidad y a mí me parece que la discusión es, bueno, esa gente que porque cometió un delito está privada de su libertad, en algún momento va a salir y va a convivir con el resto de la sociedad nuevamente. ¿Cómo queremos que salga? ¿Y cómo queremos que salga esa persona? Yo creo que esa es la pregunta. Y yo creo que es una discusión que es durísima para dar, porque habla también de un espejo que tenemos como sociedad ahí. Habla también de qué es lo que nos pasa cuando nos relacionamos con alguien que sale de la cárcel, o a veces, y sobre todo en este tiempo donde hay un aumento de violencia en el discurso político incluso, Sí, claro. radicalizamos algunas posturas y decimos, bueno, que se pudran ahí. Por eso yo decía hoy, la gente no se pudre en la cárcel. En algún momento sale y convive con nosotros. Entonces, bueno, yo, y esto también es una postura personal, pero yo creo que estamos convencidos y convencidas de que la gente tiene que poder rehabilitarse, porque si no ya no estaríamos hablando de este sistema carcelario, estaríamos hablando de otra cosa. Deberíamos tener la posibilidad de que todo el mundo pueda acceder. Y la redención de pena en realidad es un estímulo para que la gente haga algo, ¿no? Es decir, pueda estudiar, pueda hacer huerta, pueda trabajar, tenga una buena conducta, porque también pasa que las personas que están en un establecimiento penitenciario se vinculan con las que están allí también. Y entonces eso que en términos muy coloquiales se dice la universidad del delito, ¿tá? ¿Cómo se termina con eso? ¿O cómo se combate eso? Bueno, teniendo mayor presencia de actividades sociolaborales, socioeducativas. Y esto la LUC no lo soluciona con su artículo. Esto la LUC no lo soluciona, sino que además en realidad retrocede, y de hecho ha sido desde que inicia este gobierno hasta ahora un recorte permanente en lo que han sido los cargos vinculados a las vacantes, por ejemplo, de educación, se recortaron en el INR. Pero además también ya no se están formando en el Centro de Formación Penitenciaria funcionarios civiles para entrar a trabajar como educadores en la cárcel. Recortaron cargos de maestras y de profesores de enseñanza media para poner más policía. Entonces, el modelo de mayor prisionización que nos plantea este gobierno es el del encierro, es el de la tranca.
y en la tranca y nada más. Entonces, es muy difícil después compatibilizar eso con lo que vemos por ahí que dice Santiago González, el director de convivencia, de la rehabilitación, del plan de oportunidad laboral, en la cárcel. Es muy difícil si a todo eso no se le pone planificación, financiamiento y sobre todo una perspectiva desde el Estado de cómo intervenir. Betiana, hay un par de cosas que no podemos escapar, que lo más sensible para la población es el tema de la seguridad en este momento, porque uno habla de educación y capaz que en la educación miran para otro lado porque va a ser más o menos lo mismo, te dicen. Pero en seguridad y empieza el cuco de si se vota el sí, vamos a retroceder. Bueno, el otro día decía la vicepresidenta, si gana el sí, vamos a retroceder un poco para atrás. Y uno le dice, bueno, mejor así, los salarios aumentan por encima de la inflación, y un montón de cosas positivas dio de los gobiernos del Frente Amplio. Entonces se genera un debate de Twitter que lo traigo... Un pequeño debate de Twitter que lo traigo para argumentar el retroceder. ¿De qué se trata? Porque, ¿qué pasa? Y con esto quiero redondear. Muy larga la pregunta. Me estás siguiendo, ¿no? Porque me fui. Hasta ahora te sigo, yo hablo largo también. Me fui de mamá. Sí, somos primos, somos días. Sí, es así. Una cuestión de familia. Es una cosa rara. Pero el tema es si hay un artículo de la LUC que decís, capaz que está bueno que lo dejen, pero 134 no. ¿Qué tiene que hacer esa persona? ¿Quedarse con ese artículo y no votar el resto? ¿O está bien no votar el resto, perdón? No votar el sí porque hay un artículo que no le gusta y 134 sí. ¿O va a estar la oportunidad de que se deroguen esos artículos y ese que esa persona considera que está bien, se puede volver a discutir en el Parlamento? Bueno, son discusiones muy interesantes estas muy larga mi pregunta que nos planteamos, pero es una pregunta muy buena. A ver, ¿qué es lo que se puede retroceder? Empezamos por ahí. ¿En qué se puede retroceder? En materia de seguridad. Bueno, la ley de urgente consideración como centro tiene un cambio de paradigma en materia de seguridad. Se pasa de un paradigma que iba mucho más orientado a poner al ciudadano y a la ciudadana en el centro, y a un paradigma de prevención del delito, y por eso durante las administraciones del Frente Amplio se creó la policía comunitaria, se trabajó en la educación policial, en la sensibilización en materia de género, en materia de derechos humanos, se aumentó mucho el salario policial, se mejoró muchísimo las condiciones de trabajo de policías. Y bueno, y eso tiene que ver con un modelo donde se tecnificó a la policía, se la apoyó en términos reales, y además también hubo un cambio de paradigma donde la represión del delito no era en sí la única parte de lo que nosotros concebíamos como lo central de la política de seguridad, sino el trabajo en la prevención del delito. Por eso el patrullaje a pie en Montevideo era muy común. El PADO, por ejemplo, el programa de alta dedicación operativa, patrullando los barrios, pero una presencia de la policía que no era intimidante para los barrios, sino que era disuasiva para el delito. Eso implica también un compromiso presupuestal alto. Yo vuelvo a poner lo mismo. Acá al discurso lindo hay que ponerle plata atrás. Claro. Porque en realidad yo puedo decir, como escucho, la ley de urgente... Este gobierno apoya a la policía. Ahora, vos me decís, porque en realidad, en el año pasado, en el año 2020, ya el año pasado, no, un poquito antes, el primer año de gobierno de este gobierno de coalición, la gran masa de trabajadores policiales perdió un 8% de salario real. Es decir, perdieron más que los trabajadores, los grados más bajos de la policía. Y eso me parece que tiene que empezar a visibilizarse también. Y hay una cuestión que tiene que ver con un discurso donde, hay obviamente un recrudecimiento del punitivismo, pero donde parece que las soluciones son mágicas. Y aparece esta idea que es muy peligrosa de la autogestión en la seguridad. Y reforzamiento de la legítima defensa y la extensión de la interpretación de la legítima defensa, que termina mal, porque terminó mal antes y termina mal ahora. Lo vemos
Es muy habitual que cuando estos discursos que son muy violentos, además envalentonan a la gente para que piense que cada uno se puede defender o que cada uno puede andar atrapando ladrones, vemos lo que pasa. Pasó en Punta del Este hace unos días con unos muchachos, con un muchacho que terminó, pero recontra lastimado porque unos vecinos le vieron apariencia delictiva, como dijo el senador Gandini. Pero además también vemos que en Colón un vecino mató al otro en el techo porque se le subió. Hay cosas que son muy peligrosas para estar agitándolas, porque la gente reacciona mal cuando tiene miedo, no reacciona correctamente. Después, con respecto a lo que planteabas sobre... Viste que fue una pregunta de conferencia de prensa, así de 3, 4 en una. Sí, ¿no? totalmente. Por eso. Vamos a rebobinar. Eso me parecía... eso de seguridad quería plantearlo muy en términos interesante, de retroceso. claro. Y está bueno porque lo que hay que generar es que el vecino se sienta seguro y no con miedo y todo vea... todo vea un delincuente como el chiquirín ese que pasó, o una amenaza. Claro, porque uno eso está bien. Reacciona mal. Pero lo que yo quería llegar era, como por ahí hay algunos artículos de seguridad que te generan confusión o te generan preocupación porque está tan entreverado que yo no sé si es para mejor o para peor, pero capaz que no me gustaría derogarlo. ¿Qué pasa si el vecino, voto sí igual, aunque me quedo con lástima porque ese artículo era bueno, o por lo menos me daba esa tranquilidad? A eso iba ahora. Vos hablabas como de un paquete. Esto lo dijo la FLUF, por ejemplo, ¿no? El intendente de la FLUF, integrante del Partido Nacional, decía, después de que se dieron cuenta de que en 12 meses hubo más de un 30% de aumento en el precio de los combustibles, en el aumento de los precios, el aumento de los servicios, de las tarifas, y decía, primero decía que gracias a... iban a ver, Dios verá cómo se iban a arreglar una cosa así, si Dios quiere, decía... Capaz que trae algún problema lo de los combustibles, pero ya nos vamos a arreglar. Después no se arreglaron nada y ahora el discurso fue, capaz que esos dos, si fueran esos 2 y 3 artículos, que hay que... y el tema es la discusión del paquete. Yo creo que acá hay que centrar en algo la discusión. Todo esto que se hace con la ley de urgente consideración, el gobierno lo podría haber hecho sin ley de urgente consideración. Era asumir los costos políticos de discutir con el resto de la sociedad en profundidad un paquete de más de 30 leyes. Entonces, si tú querés modificar lo que tiene que ver con la normativa de los procedimientos policiales, discutirlo también no solo con el policía, con el sindicato policial, con los expertos en derecho penal, discutirlo también con el resto de la sociedad, por ejemplo. Esto no fue lo que sucedió. Y los costos políticos que asume el gobierno es estar hoy frente a un referéndum. Y lo que va a pasar es lo siguiente: nosotros vamos en este paquete que entendemos que son los 135 artículos más graves, vamos a anularlos. Y lo que va a pasar al otro día, porque muchas veces se habla del día después. El día después. Es que el Frente Amplio, como hasta ahora, desde que inició este gobierno, va a tener la mano tendida al diálogo. Y va a decir, estos temas hoy están en agenda. A la gente hoy le preocupa el mercado de combustibles. ¿Por qué? Porque aumenta el precio de los combustibles. Y cuando hay una rebaja, no bajan los precios. No baja el precio de la verdura. Nosotros vamos todos los días, día por medio, una vez por semana, a hacer la compra. A la feria donde vayas, te rebusques, cada vez todo sale más caro, ¿no? Aumenta el precio del transporte, el taxi, te volvés una noche a tu casa y de repente decís, ¿y esto cómo aumentó? Y sí, aumenta todo, y en realidad es un tema que se pone en agenda. Es un tema que se pone en agenda la reforma de la seguridad social, que exija un poco de esta comisión de expertos que crea la ley de urgente consideración. Se pone en agenda... Que Saldain, muy suelto de cuerpo, dijo que las conclusiones iban a hacerlas después del referéndum. O sea que si hay esa, lo decía Ramón Ruiz acá en el programa, que si hay esa decisión política de presentar las conclusiones después del referéndum, porque el referéndum es un mojón importante. Exactamente, sí. Nosotros vemos que
que hay una disposición a discutir muchas cosas después del referéndum. De hecho, hay muchas cosas que se han paralizado en términos de discusión porque tienen costos políticos fuertes. Porque hablar de la reforma de la seguridad social es un precio fuerte para un gobierno. Pero además lo que yo decía es que parte de lo que va a pasar al otro día es que nosotros vamos a estar de acuerdo en discutir algunos temas. Ujú. Y a la ciudadanía decirle que también se quede tranquila, que hay un montón de aspectos que hay que saldar dentro de lo que es todos estos temas que se han puesto en la ley de urgente consideración. Pero que el Parlamento, el Poder Ejecutivo, los partidos políticos tienen la responsabilidad y tienen la posibilidad de seguir impulsando, y para eso, por ejemplo, quienes somos representantes nacionales y quienes somos representantes tenemos nuestros espacios para ser de alguna manera un vehículo para la agenda política nacional, Claro. por decirlo de alguna manera. Entonces, yo lo que recomiendo es que las decisiones se tomen de forma consciente e informada. Nosotros salimos a hacer barriada con información. Hay una página muy buena. La gente pasa cada vez más tiempo en internet hoy. Y se puede leer artículo por artículo en temas específicos en la página de Votasiuy, que ahí sí están todos los artículos uno por uno, qué era lo que había antes, qué era lo que se modificó. Porque nosotros entendemos que cada uno de esos 135 artículos es nocivo para las grandes mayorías del pueblo uruguayo. Y después hay otros debates que yo creo que no se agotan con este referéndum, que tiene que ver con cuál es el rol del Estado. ¿De qué hablamos cuando hablamos de privatización en algunos debates que a veces parecen que hasta nos tratan de estúpidos, ¿no? Y de qué hablamos cuando hablamos de empresas públicas, claro, y del rol de las empresas públicas, ¿no? Del legado ballista, por ejemplo. Entonces, yo a la ciudadanía la invito a también decirle al gobierno que esta no es una forma de legislar, que para hacer reformas profundas que afectan nuestra vida cotidiana, la de todos los días, la de ir al almacén y ver que el pan está cada vez más caro, nos acompañen con la papeleta rosada, con el sí, y que también nos acompañen a organizar sociedad para discutir todos estos temas con el gobierno. Claro, ahí hay una base de 800.000 firmas que llevaron a que el plebiscito se lleve adelante el próximo 27 de marzo. Ahí hubo muchísima gente que salió a levantar firmas, por eso se llegaron a 800.000 casi, y se logró porque en definitiva cuando estaban las firmas presentadas se alzaron voces diciendo de que por ejemplo Betiana Díaz se había firmado 5 veces, por eso estaban las firmas, iban a encontrar firmas repetidas, firmas inventadas, y realmente fueron 700.000 personas reales que pusieron su huella y su firma. O sea que hay una base de gente que entendió que en primera instancia había que por lo menos salir a la discusión. Hoy se ve un montón de gente más en plena discusión, discutiendo hasta con argumentos, como te decía yo, muy valederos para el no, muy valederos para el sí, pero también con mucha chicana en el sentido de tirar titulares y no generar. ¿Cuánto pesa la gurizada? ¿Cuánto pesa la salida en el mano a mano? ¿Cuánto ustedes que están en esa recorrida encuentran una persona, no te digo negada, pero sí por lo menos cerrada o con esa información que no es válida? Y después de la conversación, ¿qué sensación deja cuando se enfrentan y mano a mano explican estas cosas? Está re linda esta pregunta porque quiero aprovechar a decir algo, ¿no? Esta campaña, por las características que tiene, y que donde hay una atomización de información, porque los temas son muchísimos, genera un poco estos ruidos y también genera a veces como algunos climas, por ejemplo los de redes, donde hay un clima como de crispación, ¿verdad? Y yo me quedé, desde enero estoy recorriendo diferentes departamentos y realmente ese clima de crispación no está al afuera. Y tiene que ver con la gente que incluso convencida de que no va a acompañar el sí,
amablemente te abre la puerta, incluso te ofrece agua porque ve que estás caminando al rayo del sol repartiendo volantes, porque ese es el mejor Uruguay que tenemos. Entonces, no hay que dejar eso de lado, ¿no? Entonces, cambia el tono, cambia la percepción que hay de la campaña del sí cuando yo golpeo la puerta de alguien y le pido disculpas por interrumpirlo, pero le digo, bueno, nosotros estamos haciendo barriada para anular 135 artículos de la ley de urgente consideración, le venimos a traer información, sabe de qué estamos hablando, ya hay una mediatización importante de la ley de urgente consideración y el referéndum, entonces, bueno, ahí hay más información. Pero cuando empiezan con los argumentos falaces, y la mejor respuesta que nosotros tenemos es, incluso puede leer los artículos, ¿no? Cambia mucho también la percepción, porque además también es cierto que, primero, nadie es experto en todos los temas que tratan estos artículos, ¿verdad? Claro. Pero además yo creo que el pueblo uruguayo en ese sentido es muy responsable. Cuando vos decís, bueno, esto no fue una juntada de firmas cualquiera, fue la juntada de firmas más grande de la historia del Uruguay. Es decir, de aquella iniciativa, y voy a poner esto como un ejemplo muy claro, del 92, que terminó con el fin de la coalición de ese momento, la salida del Partido Colorado, que fue en defensa de las empresas públicas y en contra de la ley de empresas públicas, que era una ley privatizadora, que fue impulsada y fue acompañada por 70% del pueblo uruguayo, es decir, de todas las colectividades políticas. Esta instancia trascendió la cantidad de firmas, es decir, claramente hay mucho pueblo atrás de esas 800.000 firmas, casi 800.000 firmas que se juntaron, que no adhiere a la bandera del Frente Amplio, que es uno de los impulsores del referéndum. Y la idea es que esto no es contra el gobierno, y no es contra aquellos que están convencidos de que había que buscar un camino alternativo en la gestión de lo público, sino que es contra una forma de hacer que en realidad degrada democráticamente la discusión con el resto de la sociedad. Entonces, yo creo que tenemos mucha responsabilidad los militantes y las militantes del sí. Tenemos, por suerte, la participación de mucha gurizada, y yo creo que yo tengo 34 años, ¿no? Incluso al lado de muchos gurises que se han volcado a militar, soy bastante grande, pero siempre me sorprende la capacidad de frescura, de creatividad que tienen las nuevas generaciones y la ausencia de vicios en la militancia, que yo creo que los que tenemos muchos años, más allá de que seamos jóvenes en las estructuras partidarias, también tenemos una forma casi que de memoria de hacer las cosas. Y también los gurises y las gurisas más jóvenes que recién se integran a la militancia política vienen a cuestionar todo eso que ya está establecido y que para nosotros es cómodo. Es natural. Es natural, claro. Pero además que es cómodo y que bueno, y si siempre se hizo así. Y eso me parece que es el mayor aporte que le hacen los gurises a este tipo de campañas, como lo hicieron con la reforma, como lo hicimos con la baja, como lo hicimos con otras iniciativas que defendimos y que seguimos defendiendo, porque en realidad siempre dicen, bueno, pero los jóvenes ¿dónde están? Los jóvenes están defendiendo sus causas y están a veces afuera de estructuras partidarias que muchas veces no logran acomodarse para ser un lugar amigable o que sea habitable, por decirlo de alguna manera, sino que están también organizando pueblo desde otra perspectiva. Y ahí me parece que es una discusión. Esto lo planteo para todos los todos los partidos políticos, pero, ¿no? Porque pasa también en cualquier estructura partidaria. Pero ¿sabes lo que pasa? Que está bueno, porque también hay toda una sinergia que trae el movimiento social, porque no es una campaña del Frente Amplio, lo dijiste bien claro. Exactamente. Entonces, las cooperativas, los sindicatos, las organizaciones que tienen que ver con los estudiantes, hay un empuje también que hace de que tal vez cuando se habla de la estructura política, alguno te va a saltar, esto no es político, ¿no? Más de uno, estoy seguro que reclama. A mí me encanta ver a Mira Faúndez discutiendo con Graciela Bianchi, porque es la prueba clara de quiénes están de qué lado. Claro. ¿No? Es decir, la FEU encarnada en una gurisa que una senadora
insulta en redes, la destrata y ella le responde bien y dice, bueno, mirá, yo me puedo equivocar, tengo derecho a equivocarme, estaba nerviosa. Y realmente yo creo que, a ver, hay un componente que es importante y que es esta ansia de transformar que tenemos los jóvenes y las jóvenes y de cuestionarlo todo y de transformarlo todo de raíz. Y eso hace que hoy esta campaña también tenga esta frescura y esta cantidad de gurizada atrás. Cuando estás en una posición de inferioridad numérica con respecto a los medios de información de información masiva, ¿no? Yo el otro día comentaba y lo comenté que estuvo el viernes Charles Carrera con Gerardo Rodríguez de FANCAP, de que se daba que un cierto, no me acuerdo qué informativo estaba mirando mi día antes de venir para acá, mostraba a Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, hablando sobre la derogación y él hablaba un poco muy similar a lo que estabas diciendo vos, por eso me trajiste a la memoria los jóvenes, cómo manejar y esa cuestión social que empuja la derogación. Y termina esa entrevista, obviamente pasan actos de la campaña por el no, y en ese mismo acto hablaron 4 o 5 dirigentes, lo cual pasaron la palabra de los 4 o 5 y todos hacían hincapié que esto era político, era el Frente Amplio contra los partidos de la coalición. Entonces hay como una mirada diferente hasta la hora de llevar adelante la campaña. Los votantes del no, de esa nota en particular, capaz que hay 25 que me pueden mandar mensajes diciendo que estoy equivocado, y está bueno, los argumentos siempre son válidos, pero en esa entrevista estaba Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, destacando la labor de los jóvenes, estudiantes, de organizaciones sociales, y que no era una cuestión contra el gobierno, no era palo en la rueda, no estaba cuestionándose la gestión de gobierno, sino los 135 artículos, y los otros 4, el secretario de Presidencia, la vicepresidenta, el senador, ¿cómo es Morocho Silveira? Sí. El alto, y otro más que lamento no acordarme, pero estuvo allí. Los 4 hicieron hincapié a los palos en la rueda y a la gestión del gobierno como medida de fuerza que hace el sí contra el no. Sí, eso habla mucho más de lo que ha asignado y caracterizado esta discusión sobre la ley de urgente consideración, porque el año pasado hasta julio era no van a llegar, y la discusión estaba centrada en tratar de minimizar la necesidad de una consulta popular y cuestionar por qué nosotros estábamos impulsando esta consulta. Hoy cambió el eje y hay que salir a hablar de lo que tiene la ley de urgente consideración. Entonces, es un poco mucho más fácil perderse en estas afirmaciones que se hacen, que además son bastante falaces, ¿no? Porque uno dice, el palo de la rueda. Nosotros no le estamos metiendo ningún palo en la rueda. De hecho, yo digo, el Frente Amplio hasta ahora ha tenido una actitud muy responsable, y el movimiento social y sindical también descendió un 43% en la escrituración de préstamos de vivienda cooperativa en este país. Y no hubo todavía un gran conflicto en ese sentido. Descendió el presupuesto para la educación, para la atención de cuidado, hubo movilización social y todas enmarcadas en determinados reclamos legítimos que tienen los trabajadores y las trabajadoras. No hubo, por ejemplo, movilizaciones que fueran sin sentido, por decirlo de alguna manera, porque no es una característica nuestra tampoco, de los uruguayos, digo, ¿no? Sí. Pero además habla mucho de esta foto que vos planteabas, que es como las dos caras, ¿no?, de esta discusión sobre la ley de urgente consideración, que es quién defiende la ley de urgente consideración y quién está en contra. Y cuando vos vas a quienes están en contra, encontrás a las organizaciones sociales, encontrás al PIT-CNT, encontrás organizaciones barriales, territoriales, de vivienda, de estudiantes, de jubilados, encontrás sectores de la academia, encontrás gremios, encontrás por ejemplo, cátedras de la Universidad de la República que se han expresado en contra, como la Cátedra de Derecho Penal, especialistas en distintos tipos de temas, y cuando vas a ver quién está a favor, es el gobierno. Son integrantes del gobierno, o sea, como que no salís de Álvaro Delgado, Graciela Bianchi, Sebastián da Silva,
y además con algunas características e impronta de discurso tremendamente violento, ¿no? Y yo creo que esa es como la prueba clara de la situación de asimetría que hay ahí, y que yo creo que el oficialismo conoce, y que por eso prefiere hablar de prohibir o no la Pantera Rosa que hablar de por qué está mal reformar así el mercado de combustibles y hablar de que eso es transparencia cuando la gente en realidad está pagando todo más caro, y hoy no hay una solución ni un atisbo de solución para que eso no pase o para que eso digamos se pueda enmendar de alguna manera. Entonces las nuevas generaciones tenemos otras formas de discutir, pero yo creo que además lo que en este momento histórico, y esto es una percepción muy personal, yo me niego a abandonar la bandera de la rebeldía como joven. Yo creo que la rebeldía no puede ser el discurso de Javier Milei en Argentina, no puede ser el discurso fascista liberal, sino que en realidad estoy convencida de que estas instancias que son reivindicativas, que son de recomponer la militancia también, porque tienen que ver con eso, y de buscar nuevas formas de pensar la política y de volver a soñar con una utopía de una izquierda que se piensa a largo plazo, tiene que enamorar a los jóvenes. Si no los enamora eso, ¿qué los enamora? Entonces a mí no me hace ruido que haya tantos jóvenes, porque me pone muy contenta todo eso también. El presidente de Chile es muy joven. Muy joven. Hace 10 años era uno de los protagonistas de la movida estudiantil, casi que encabezando a pecho libre los carabineros, y sabemos cómo es la política de represión de Chile. Y uno lo ve ahora y hasta mirando la política internacional parece hasta injusto que cuestionen medidas de equilibrio, porque pensaron que el gurí iba a venir a patear todo, claro, ¿no? Y vos seguís mirándolo y seguís analizando un poquito la política de Chile, y son los gurises los que cambiaron en una década la realidad, porque ahora las discusiones pueden ir por otro lado porque el gobierno es otro. Si los gurises no hubieran hecho eso en la década anterior, lo más probable es que el gobierno siga siendo de gente grande, con las costumbres que engancho con la conversación de hoy, con las costumbres políticas que vienen dándose de años y por costumbre se hacen, y no importa si es de izquierda o de derecha, los problemas siguen estando. Capaz que ahora se la ve negra para cambiar la realidad con respecto a la utopía que ellos defendieron. Pero también a veces está bueno ver los ejemplos, ¿no? De aquel Chile fantástico que había, que se promocionaba acá por parte de diferentes actores políticos. El modelo chileno. Claro, el famoso modelo chileno, todo lo que tuvo que suceder, y ahora esa mirada que tienen con lupa y lo que le van a marcar cada error que cometa por eso mismo, por ser joven, por ser rebelde. Yo me quedo con esa frase que dijiste, ¿no? De la rebeldía, ¿no? Eso es fundamental. Y me gustaría seguir conversando mucho más, pero estos caprichos del reloj, de avanzar y avanzar y avanzar mientras estamos conversando, se ponen medio heavy. Y tienen otra movida a las 4. Seguimos ahora a las 4, a las 5, hasta las 7:30 que empieza la última. Tenemos una agenda, pero tremenda en La Valleja. ¿Te dieron de comer? Me dieron de comer. Bueno, eso también es bueno. Eso también me atendieron muy bien, quiero decirlo. Te iba a hacer un chiste vos. Decías hoy, ahora que hablabas de Boric, es súper joven para ser diputada. Bueno, en Chile tengo edad de ministra con 34. ¿Sí? Mira qué bueno. Eso es para ver la diferencia del sistema político uruguayo y la necesidad de renovación que hay, y que tiene que empezar por casa y con amor, en el caso de todo el sistema político. Sin lugar a dudas. ¿Y cuánta falta le hace esa palabra al sistema político? Benito, la noche que quiera, me encanta conversar con los gurises. Rosana, estás invitada para esta semana o la que viene. Bueno. Y Frank, nos dejamos meter una hoy. Hoy fuiste un simple presentador, pero ya vamos a seguir conversando. Hay que tomar descanso Ya vamos a también. seguir conversando. Muchísimas gracias por la visita. Y bueno, si quieren información, Votasí era la página. Votasí UI, así UI, se busca, bien. UI de Uruguay, y ahí vamos, tenés mucha información de actividades, pero sobre todo algo importante que es el artículo para artículo, está ordenado por tema, seguridad, educación, y ahí desplegás
cada artículo y hay una comparación de qué era lo que había antes, de qué fue lo que se modificó y la razón de por qué. Todas estas organizaciones entendemos que esto es lo peor de la ley de urgente consideración y hay que anularlo. Amigos, pasó por aquí, por tarde o temprano, la diputada Betiana Díaz, que no es mi prima, como dije al principio en broma, pero hay que buscar en el árbol genealógico porque en algún punto en común, siglos pasados, nuestros tatarabuelos fueron primos porque hablamos igual, hablamos mucho, y eso es una característica, no sé si hay característica de apellido, no sé, que si ahora me dice que de Corpio me voy. Pausa ya y seguimos en el tramo final de tarde o temprano.